Buenas tardes para todos. Vamos a tener un rato con un tema que está dentro de una tónica especial. Yo considero que la palabra de Dios tiene temas que son apasionantes, muy atrayentes, y hay otros que no lo son tanto desde ese punto de vista, pero son muy importantes para la vida cristiana. La consideración para el tema de hoy es la de que somos llamados a una forma de vida muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Es una forma de vida muy especial, porque tenemos un llamado que es también muy especial. El sentido de esta lectura de palabra y análisis tiene que ver con el hecho de que a veces no caemos en cuenta, como creyentes, que nuestra vida tiene que ser muy diferente del resto de la gente que no sigue la palabra de Dios. Quizás a veces este tipo de visión nos asusta un poco, porque el apartarnos de los parámetros de la multitud es algo que nos confronta interiormente. No queremos ser tan diferentes, no queremos ser tan llamativos, y mucho menos que empiecen a hablar contra nosotros. Entonces yo entiendo que algunos creyentes que llegan al conocimiento de la palabra sufren un impacto, un estrés por cuenta de eso que se llama en la Biblia la santidad. Empezar a vivir en santidad es algo que de pronto es muy importante para ciertos líderes, los pastores, figuras de renombre, pero no para todos los cristianos. En teoría, debería ser importante para todos. Entonces, para eso vamos a sustentarnos en la palabra de Dios, que es la que nos aclara todas las cosas. Vamos a mirar el primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Allí vamos a tocar estos temas que estamos diciendo. Primero, nos va a hacer caer en cuenta de cuál es nuestro llamamiento, y segundo, nos va a hacer caer también en cuenta entonces de cuál es la forma de vivir que tenemos que escoger. Este mensaje ya empieza desde el versículo 2, donde nos dice, primera de Pedro 1:2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra, leída en la Reina Valera del 60, nos lleva a un tema de doctrina muy profundo, pero también un poco difícil de entender. Por eso hoy vamos a usar como ayuda la traducción más clara de la Biblia al día, para tratar de comprender este mensaje en su totalidad. Hay varias formas de estudiar la palabra de Dios. Una es centrarme en 1, 2 o 3 versículos y estudiarlos a fondo y entender el significado de las palabras que están allí. Pero otro es tratar de leer todo un pasaje y comprender, aprender con H intermedia, aprender el significado y el concepto total de ese pasaje. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar el capítulo 1 en extensión, para que nos quede más claro entonces lo que decíamos al principio. ¿A qué somos llamados y por qué entonces debemos vivir de una manera especial? Voy a volver a leer entonces ese versículo 2
en la Biblia al día. Según la previsión santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos de Dios el Padre mediante la obra de su sangre, que abunden en vosotros la gracia y la paz. En el versículo 1 se refería a los elegidos. El cristiano lo primero que tiene que saber es que es cristiano no porque lo hayan convencido de algo hermoso, algo profundo, algo transformador, sino que hay un concepto espiritual aquí escondido que es el de cada creyente verdadero, cada creyente sincero y comprometido lo es porque ha sido llamado por Dios. Es un llamado que Dios hace naturalmente en forma invisible, toca el corazón, toca la mente inquietando el sentir, la voluntad del que va a ser creyente. Quizás esta persona está pasando por una crisis que puede ser una pérdida o una necesidad de alguna respuesta o un conflicto interior, cualquiera de estas cosas que lo hacen pensar que tiene que buscar la solución en Dios y nada más que en Dios. Eso que parece no tan frecuente, porque muchos no pasan aparentemente por allí, sin embargo es un proceso sobrenatural porque Dios está moviendo interiormente el corazón de ese ser para que busque a Dios. En su amor, Dios es el que nos atrae. Nosotros creemos que vamos a buscar a Dios. Y es un concepto que debiéramos tener muy, muy claro. Es que Dios nos llama, no es que nosotros lo busquemos porque sí, porque necesitábamos. Primero el Señor coloca en nosotros la necesidad y nos va atrayendo insensiblemente, con la palabra lo dice, cuerdas de amor. Nos va atrayendo hacia Él. Esto debiera cambiar la forma de ver la vida cristiana. Si yo entiendo esa parte, empiezo a entender que si Dios me llamó, tiene que ser por algo importante. Que no me llamó para que me sentara en una iglesia a oír sermones, sino que si Él hace ese llamado es porque hay algo muy trascendental, muy importante en mi relación ahora, en mi vida cristiana. Si yo entiendo eso primero, insisto, voy a cambiar, voy a revalorar mi relación con Dios y entonces a empezar a buscar otra serie de razones y respuestas más profundas sobre qué es lo que tengo que hacer. Esto que estamos viendo hoy tiene que ver con el tiempo por el cual estamos pasando también. ¿Por qué el Señor hace las cosas como las hace? ¿Por qué nos lleva a buscar más de Él ahora en este tiempo? Este mensaje nos puede ayudar en estos días en los cuales estamos dentro de nuestras casas y de pronto sintiendo algo de esa necesidad de buscar más de Dios, o por lo menos el concepto de saber que tenemos que buscar más de Él. Aquí nos dice entonces la palabra, el versículo 3, que ya lo leímos: alabado sea Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Tan sencillo como que aquí nos está diciendo Dios que Él no nos llamó simplemente para ser cristianos, simplemente para vincularnos a una iglesia cristiana, simplemente para oír sermones. Él nos llamó por un propósito que tiene que ver nada más y nada menos que con la muerte de su Hijo. Pónganse ustedes en el papel de padre que entrega a un hijo a la muerte y empezarán a entender que entonces tiene que haber algo muy importante en la vida de cada cristiano para que Dios haya en su gracia querido mirar y traerlo hacia sí. Si entregó a su Hijo Jesucristo y lo resucitó para que nosotros pudiéramos llegar a Él, entonces pónganse a pensar
qué es lo que no estamos entendiendo, qué es lo que estamos pasando por alto de nuestra espiritualidad. Somos valiosísimos para Dios. El más valioso de todos es su Hijo Jesucristo para Él. Pero después de Él, seguimos nosotros. Tan valiosos que su Hijo más valioso murió. Entregó su sangre de una forma dolorosa. Un sacrificio cruento, muy cruel, para que cada uno de nosotros pudiera llegar a sus brazos como hijo. Y además dice aquí en el versículo 4, recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros. No solo nos salva, no solo nos atrae, sino que además nos va a llevar a una herencia. Nos va a dar todo lo suyo. Qué amor tan inconcebible, tan incomprensible desde nuestra pequeñez humana. Él nos quiere dar todo, la vida y el cielo, aparte del compañerismo con su Hijo. Entonces, ya empezamos a entender que Él nos está vigilando, como dice la palabra, celosamente, está viendo que cada día de nuestra vida sea importante en ese caminar hacia Él, que no desperdiciemos ni bendiciones, ni circunstancias, ni momentos, sino que todo es valioso en esa búsqueda del entendimiento de esta vida con herencia. Versículo 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿A quiénes se refería? Decía, a vosotros, a quienes el poder de Dios protege. ¿Cómo? Mediante la fe. Otro punto a tener en cuenta aquí, vital, importantísimo. Dije que el tema no era apasionante. No es tan apasionante como la profecía de las cosas que están ocurriendo ahora y de lo que va a ocurrir más adelante. Pero esto es importantísimo. Un creyente que no entienda esto es un creyente apagado, un creyente sin convicción, sin compromiso, un creyente sin transformación. Porque aquí nos está diciendo que por la fe estamos abriendo una puerta inmensa, que es la de la protección a través del poder de Dios. Dios espera que nosotros creamos en Él para rodearnos de su protección, para que esa protección nos lleve al final de nuestra senda, que es la vida en Cristo en plenitud y la herencia eterna. Para que no nos perdamos, entonces su Espíritu Santo, el poder, su Hijo, están constantemente pendientes de nosotros como hijos para que caminemos el camino que es recto. Esto nos cuestiona en varios aspectos. Uno, que la libertad de hacer lo que queramos en la vida cristiana no es como el mundo la ve. Somos libres, pero libres para hacer lo bueno. Y el Señor entonces va, por decirlo de esta manera, va pavimentando el camino, va abriendo la trocha primero y después va arreglando el camino para que nosotros podamos caminar de la mejor manera hacia Él. Versículo 6. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, versículo 7, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Bueno, ya vamos construyendo un cuerpo de doctrina. Aquí nos está diciendo que el llamamiento es algo muy importante, tanto para Dios como para nosotros. Que ese llamamiento es tan precioso que el propio Señor nos está cuidando para que caminemos en forma correcta.
Quiere decir que el crecimiento lo está dando Él continuamente. Pero que yo necesito poner una cosa que es la fe. La fe es la que hace que el poder de Dios me proteja y me sostenga a través de las pruebas que tengo que vivir. Aquí está explicado el sentido de por qué a veces la vida cristiana tiene altas y bajas, tiene pruebas, tiene momentos difíciles, porque algunos cristianos están diciendo, pero ¿cómo es que Dios, a mí me predicaron otra cosa en la iglesia y ahora viene y permite esta pandemia, y permite que estemos encerrados, y permite que entonces los ingresos se bajen? Estos cristianos de pronto no les han enseñado esta palabra, que todo sufrimiento tiene un propósito y un sentido. Y es que desde los ojos de Dios, nosotros somos como una pepita de material precioso, pero también lleno de contaminación. El fuego de la prueba va quemando lo que estorba, la basura, la escoria, y va dejando en nosotros lo que es valioso para Dios. Entonces, hermano, hermana, quiero que entiendas el sentido de tus pruebas. No sé por cuáles estés pasando o hayas pasado. No sé qué escasez puedas tener en este momento, qué restricciones, qué dificultades o qué pérdidas. Pero no me cansaré de repetir esto. Cuando vivimos las pérdidas y las pruebas y las restricciones a la luz de este entendimiento de la palabra, nuestra vida, en vez de ser amputada en pedazos, en vez de perder, en vez de empobrecerse, se va fortaleciendo, se va llenando de virtudes, más paciencia, más sabiduría, más fortaleza interior, más riqueza, más autodominio. Son muchas las cosas que la prueba va desarrollando en nosotros y nos va haciendo cada vez más aptos para la siguiente. Aquí nos dice que la fe es más preciosa que el oro. ¿Qué quiere decir eso? Es que en la prueba es donde se muestra qué fe es la que yo tengo. Si es buena o no lo es. Cuando yo estoy pasando el momento difícil, cuando nadie me está tendiendo una mano, cuando yo me estoy sintiendo solo, cuando tengo hambre en mi cuerpo o hambre en mi espíritu, cuando tengo soledad, allí es donde puedo hacer dos cosas. O me desespero, si no conozco a Dios, y aquí están incluidos algunos cristianos que no lo conocen porque no leen la palabra o porque en su iglesia no los instruyen, o al revés, depositan toda su carga en Dios y entonces su vida es una constante oración. Señor, te entrego esta prueba. Señor, te entrego mi angustia, mi ansiedad, mi soledad, mi desesperación, Señor. Te la entrego porque yo sé que tú estás ahí, porque sé, o sea, confío en que tú no me has dejado solo. Confío, Señor, en que tú harás que esto que llamo malo ahora obre para bien. Romanos 8:28 lo dice así claramente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la fe en acción. De cada cosa difícil sale una bendición. Entonces aprendamos que lo que nosotros llamamos dolor o maldición para Dios es una oportunidad para convertirla en un regalo, un descubrimiento, una bendición para nosotros, un enriquecimiento. Versículo 6. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora
habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Lo repito para que quede claro el sentido. Que por el llamamiento, el entendimiento de la importancia de que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros, entonces va a ser fácil soportar una prueba. Ya leímos el 7, saltemos al 8. La parte final del versículo 7 nos decía que esa fe puesta a prueba va a ser digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Y qué es lo que estamos esperando ahora? Que el Señor se revele, que venga por su iglesia. Le está esperando venir sobre una iglesia que tiene fe, una iglesia que confía en Él, una iglesia que cree en Él. El versículo 8 nos dice, vosotros le amáis a pesar de no haberle visto. Es el sentido de la fe. Es como cuando yo tengo un amor mundano y esa persona a la que amo se va, pero continúo amándola. Aquí todavía el amor es mucho más espiritual y más de fe, porque aquí no lo hemos visto. Simplemente nos hablaron de Él. La Escritura nos lo puso en el corazón y nosotros lo aceptamos como verdad. Y decidimos seguirlo y con el tiempo hemos descubierto que ya es una necesidad ir detrás de Él. Eso es lo que se llama amor en la Biblia. Le amamos, aunque no lo hemos visto. Le amamos. No lo vemos, pero le amamos. Es lo que tenemos que sacar del corazón en los momentos de soledad. Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo. No te veo, pero tú dijiste que no me abandonarías. Y me diste una orden, que te amara. Te amo, Señor, porque no te veo. La vida cristiana no es una vida de solo principios. El amor, si bien lo más importante de él al principio es la obediencia, con el crecimiento cristiano el creyente va descubriendo, el Hijo de Dios va descubriendo que sí hay un amor por un Dios que no ha visto. Su corazón se mueve hacia Él, atraído, como si fuera un imán. Eso es amor. Eso es lo que pasa a nivel mundial. Y cuando vamos creciendo y vamos madurando en el cristianismo, en la vida espiritual, también descubrimos que ya nos hace falta leer su palabra, que nos hace falta hablar con Él en la soledad del momento íntimo, que nos hace falta buscarlo, porque ya hay amor. Y aunque no le veis ahora, creéis en Él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso. El amor y el gozo, ya no como obligación, sino como sentimiento que surge espontáneamente, es un termómetro, una medida de cuánto se ha desarrollado nuestra vida espiritual. Pero si tú no sientes ninguna de las dos cosas, sientes más bien obligación hacia el Señor y sientes que la vida cristiana no es tan gozosa como dicen por ahí, entonces no te desesperes. Pídeselo al Señor. Dile, necesito amarte, Señor. Necesito saber qué es el gozo de la vida cristiana que me predican algunos. Dámelo, Señor. Quiero conocer eso. Y vas a descubrir que es un sentimiento real. Es un sentimiento que acompaña al cristiano que ya ha logrado superar los primeros obstáculos, que ya está fortalecido en el Señor y que ya confía plenamente en ese Dios invisible. Versículo 9. Estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. A ver, hermanos en Cristo y en la Escritura, ¿para qué estamos aquí? Estamos para llegar a una vida eterna. Esa es la salvación. Aparte de que el Señor nos saca de nuestros pecados,
Lo que estamos buscando es tener una vida eterna con Él. La meta de nuestra salvación es también la meta de nuestra fe. Esto quiere decir que si estamos dudando, nuestra salvación está en la cuerda floja. Que para que eso se convierta en una certeza, cada día sepas que eres hijo de Dios y que estás caminando hacia esa salvación de Dios y que Dios va a venir por ti, porque va a encontrar lo que necesita, no cualidades, no méritos, porque en ese sentido ninguno los tenemos, sino fe. Fe que hace que el Hijo de Dios, Jesucristo, viva dentro de nuestro corazón. Es por la fe que logramos la salvación, porque es por la fe que aceptamos al Salvador que viva en nuestra vida. Y al vivir en nuestra vida toma control de ella y entonces vive su vida en la nuestra. Cuando yo he crecido en el Señor, entonces las cualidades de Cristo, las que están descritas a lo largo de toda la palabra, empiezan a desarrollarse espontáneamente, no porque yo me lo proponga, sino porque Cristo ya es el dueño de mi vida y Él saca a relucir sus cualidades a través de mi ser. Ese es el misterio de la fe. Es tan sencillo esto que estoy diciendo, pero tan complicado. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? El principio de la salvación es solamente la fe. Esa es la sencillez de esto. Y es tan sencillo que a la razón, a la mente, a la lógica le cuesta entenderlo. Entonces, por eso se vuelve tan complicado para muchos, que solamente razonan, argumentan, disculpan, estudian con el raciocinio, con el método científico, y entonces no encuentran el propósito sencillo. Solamente cree, cree. El Señor te ha apartado en este tiempo para que tu fe aumente, para que estando a solas creas en lo invisible. Por si acaso afuera en la calle, en el trabajo, en las distracciones de jueves y de viernes y de sábado y de domingo, tu fe se estaba diluyendo, se estaba debilitando porque estabas demasiado apegado a muchas cosas mundanas y materiales. Te sacó porque te ama tanto y quiere llevarte con Él cuando Él venga, que está trabajando en ese aspecto para que tu fe se desarrolle en estos días. Yo no he visto a Dios aquí en mi casa, con mis ojos físicos, no lo he visto, no se ha presentado en visión, en medio de relámpagos o de fuego o de humo, pero sé que ha estado aquí presente, trabajando en mi crecimiento, en que tenga más paciencia, en que tenga más sabiduría, en que busque más de Él. Es Él el que me ayuda, que me atrae. Me dice, ya es hora, ven a hablar conmigo. Y entonces el Señor se va volviendo ese Dios que tanto soñábamos cuando buscábamos las respuestas para nuestras vidas. Un Dios que fuera amigo, que fuera real, que fuera presente, que nos quitara la soledad y que nos enseñara a encontrar respuestas en nuestra vida y a descubrir que nuestra vida tenía un sentido, que no era un desperdicio de minutos. Los versículos 10 al 12 nos hablan de algo que, para hacernos caer en cuenta nuevamente de la importancia del llamado de Dios. Dice, los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la gracia reservada para vosotros a través de los escritos de la palabra, estudiaron y observaron esta salvación. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es mostrar la salvación en Jesucristo. Y así lo entendieron los profetas. Ustedes leen a Isaías y cuando habla del siervo de Dios, el siervo sufriente, habla también de la salvación. Ezequiel, Jeremías, todos ellos apuntaban a un Salvador.
es extraordinario que los judíos no puedan ver esa forma tan clara como el Señor muestra a su Hijo en el Antiguo Testamento. Versículo 11, miren, estos profetas querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, los estaba inspirando en la profecía, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Esto quiere decir que estos profetas, no sabemos cómo, algunos tendrían visiones, otros tendrían sueños, otros tendrían revelación directamente al corazón, pero el Señor les mostraba cosas sobre el futuro, sobre este futuro que estamos viviendo nosotros. Y aquí es lo que está diciendo esta palabra, acerca de los sufrimientos de Cristo hace 2000 años y de la gloria que vendría después de estos, la gloria de su iglesia, la gloria de su venida y la gloria de su reino implantado. Estamos viviendo la mejor época de todas. Los profetas hubieran querido vivir esta época para entenderla. A nosotros nos es dado, así que no reneguemos del tiempo que tenemos para vivir, porque es una bendición. Versículo 12, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, que la profecía no era para ellos, sino que os servían a vosotros. Increíble. Lo que está diciendo aquí es que Isaías escribió para ti. El profeta Isaías escribió para que tú tuvieras entendimiento. Hablaban de las cosas que ahora os han anunciado los que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles desearían mirar estas cosas. No solo los profetas, los ángeles. ¡Qué honor! ¡Qué honor es el que tenemos quienes estamos viviendo en este siglo XXI! Se están cumpliendo las profecías ante nuestros ojos. Y los ángeles anhelan mirar esas cosas, anhelan aprender. ¿Qué es lo que anhelan aprender? ¿Cómo así? Alguien dirá, pero luego los ángeles no entienden todo. No, ellos no entienden todo, ellos son seres limitados como nosotros, mucho menos limitados que nosotros. Ellos entienden más cosas que nosotros, tienen muchas más capacidades, pero anhelan ver cosas que nosotros sí vemos, ellos no. Por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo. O sea, cómo Dios, a pesar de que nosotros no merecemos nada, mereceríamos más bien castigo por nuestros pecados pasados, nos perdona, misericordia, y nos exalta a la justificación. Ahí está. Entonces, la gracia. Los ángeles no conocían la gracia. La están mirando a través de la iglesia, de nosotros. Están aprendiendo cosas de Dios, y eso que son seres creados, pero no tienen muerte. En el sentido de muerte son eternos. La cantidad de cosas que han estado aprendiendo por la eternidad. Y si los ángeles anhelan mirar esas cosas, esto también es un ejemplo para nosotros, para que entendamos que la vida eterna es un eterno estudio de Dios y de sus maravillas, y que nunca nos vamos a aburrir de aprender y aprender y descubrir. Ante estas cosas que están descritas aquí, entonces continúa diciendo Pedro. Ustedes saben que Pedro era un pescador. Y miren cómo escribe esta epístola. Con qué profundidad, con qué sabiduría, con qué discernimiento y conocimiento de la palabra. Pedro, un campesino pescador, llegó a entender cosas que muchos hoy del siglo XX en las iglesias cristianas y del siglo XXI no entendieron. ¿Por qué? Porque él se metió de corazón con su Dios. Entonces, entendiendo esas cosas, ahora nos pone una exhortación, que es un llamamiento a una vida santa, o sea, una vida apartada para Dios. Versículo 13, por eso, disponeos para actuar con inteligencia,
Tened dominio propio, autocontrol, autodisciplina para comer, para dormir, para descansar, para estudiar, para dedicarle tiempo al Señor, para trabajar los que tienen trabajo en la casa, para hacer las cosas que haya que hacer. Hay que tener autodominio. Un cristiano sin autodominio es una contradicción. Un hijo de Dios tiene que ser disciplinado, ordenado. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es que no me alcanza el tiempo. Es que, hermano, esa disculpa no es razonable a la luz de la palabra. Cuando uno se organiza, el Señor le va a hacer que el tiempo le alcance para todo, hasta para hacer un estudio bíblico de media o de una hora. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo. Nos está hablando de este tiempo. En vez de desesperar porque estamos encerrados, pongamos la esperanza en que el Señor ya viene y se manifestará completamente todos los regalos que Él tiene para darnos, empezando por el arrebatamiento, por el sacarnos de este mundo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. Antes vivíamos ignorantes de la verdad. La verdad es la realidad según Dios, como Dios creó el universo, cómo se mueven los planetas, cómo nacen las criaturas, pero también cómo se mueven las entidades espirituales, cómo atacan unas, las que son de la oscuridad, y cómo ayudan otras, las que son de la luz. Eso no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Espero que todos, porque han leído la palabra de Dios, porque son dóciles y se dejan guiar y se entrenan cada día para la venida del Señor. Versículo 15, más bien sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó. Aquí la confusión viene por cuenta de la religión. La religión llamaba santos a unas estatuas con pedestal en ciertos sitios, que nos recordaban a ciertas personas que vivieron en el pasado y que habían tenido muchísimas cualidades, que no eran las que nosotros anheláramos precisamente. Eso se quedó ahí metido por cuenta de la religión y entonces hoy pensamos que la santidad es algo aburrido. La santidad es la forma de descubrir el poder de Dios, la comprensión de las cosas ocultas de Dios. Es la capacidad de desarrollar en nosotros toda la personalidad del Señor Jesucristo, y eso lo hace Él. Él nos dio la salvación y Él nos da la santificación. Nosotros no tenemos que ponernos en una dieta estricta para lograr ser santos, valga el ejemplo. Entonces, como es tan duro ser santo, no, mejor yo dejo que solamente sea santo el pastor, los líderes y los ancianos. Y mi pareja, mi cónyuge, eso sí, mi pareja tiene que ser santo y mis hijos, pero yo no tanto. Yo puedo ser un poco más elástico. No, este es un llamado para todo creyente verdadero, real. Si tú no tienes en tu corazón el deseo y la necesidad de buscar la santidad, de buscar las virtudes del Señor Jesucristo, pregúntate si en realidad hiciste un compromiso con el Señor Jesucristo, porque eso implicaría que de pronto no has llegado a ser nacido de nuevo. El ser nacido de nuevo implica amar y buscar las cosas que son de Dios. Versículo 17, ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo.
temor reverente, la reverencia, el respeto por las cosas de Dios. Sacar el tiempo para Dios en forma reverente, leer la palabra con reverencia, orar con reverencia. Si alguna vez podemos volver a congregarnos, que sea con reverencia renovada. Amén. Si alguna vez oímos una predicación en vivo nuevamente, o si la oímos ahora por internet, con reverencia, no al hombre que habla, sino a Dios. Versículo 18. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. ¿Qué era eso? Una colección de dolores, de frustraciones, de daños hechos a nosotros mismos, hechos a los demás. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, oigan esto, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Ahora que os habéis purificado obedeciendo a la verdad y tenéis un amor sincero por los hermanos, amaos de todo corazón los unos a los otros. Oraciones hacia un proceder santo, exhortaciones. Pues habéis nacido de nuevo, versículo 23, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que os ha anunciado. ¿Qué nos dijo al final? Que el sacrificio de Dios había sido inmenso, que es nuestra obligación moral tomar ese sacrificio, meditarlo, reevaluarlo en el sentido de que de pronto no lo hemos tomado en conciencia en toda su plenitud. Y al ver semejante dolor en Cristo muriendo por ti o por mí, entonces eso nos sirva de motor, de estímulo para vivir una vida como agrada a Dios. La vida de santidad no es otra cosa que agradar a Dios. Si Dios te amó de tal manera, tu obligación moral, la mía, hermano, es devolver un poco, viviendo limpiamente, sacando las cosas que no son, las que no deben estar, las que nos arrastran hacia abajo como un lastre, como un peso, que no nos dejan subir en el espíritu para ver la inconmensurable belleza de las cosas de arriba. El Señor está por venir. En muy poco tiempo puede estar aquí. Cada día se multiplican más y más las señales. Hay señales en el cielo por todas partes del mundo. Las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Y todo esto tiene un propósito, y es el de avisar a su pueblo que el Señor ya viene por los que son santos, porque Él es santo, para llevarlos. Y que aquellos que no están así, todavía tienen los últimos momentos para entregarse. Es decir, yo quiero limpiar mi vida en este momento, a partir de ahora, Señor. Sé que es por tu gracia, no es por mis méritos, no es porque yo haya vivido 20 años de santidad, eso no tiene nada que ver. Pero si yo empiezo a vivir en santidad ahora, Señor, yo sé que por tu gracia tú vas a venir por mí, porque tú lo que quieres es mi corazón entregado, abierto, sincero, limpio. Y entonces voy a prepararme. Si quizás vienes esta noche, todavía me quedan unas horas. Si faltan unos meses, que este tiempo entonces sea de total dedicación para sus cosas. Hermanos, qué bendición que el Señor no nos tome por sorpresas, como lo hace el diablo. Sí, amén. Qué bendición que el Señor siempre nos avisa.
Pero si tú recuerdas cuál es tu deber ahora, el de santificarte, también te pido que te acuerdes de aquellos que no conocen la palabra de Dios. Si puedes compartirle a alguno que esté cerca de ti a través de las redes sociales y tú sabes que es incrédulo, trabaja con él. Para que de alguna manera, si te quiere oír, entonces camine contigo el resto del tiempo que nos queda aquí. Estamos en un tiempo de preparación. Es un tiempo de reclusión, como si estuviéramos en un retiro, para que nuestro espíritu se dedique por completo a Dios. Hermanos, pongámonos en esa tarea con la conciencia de esta palabra que hoy nos dio el Señor. Vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tus avisos, porque tú nos das tiempo, Señor, para arrepentirnos, para limpiar, Señor, nuestra vida, a sabiendas de que eres tú el que la limpia. Nosotros no podemos quitar los pecados, pero sí podemos tomar la intención, definirla, decidirla, de abandonar las cosas que nos han hecho daño a nosotros y a los demás y te han ofendido a ti, Señor. Y este es el tiempo. Padre, danos la fuerza, Señor. Compruébanos con ese poder tuyo, y lo digo con todo respeto y humildad, Señor, compruébanos que tú eres completamente capaz de ayudarnos a encontrar el tiempo que necesitamos para tus cosas y también la disposición. Tú puedes poner completamente en cada uno de nosotros el gusto por buscar de tu palabra, por buscar la oración, por buscar la forma de santificarnos en una oración de entrega, Señor, quitándonos las cosas que nos hacen daño. Todo eso lo puedes hacer tú con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que se lo muestres a aquellos que todavía no conocen ese poder en ti, de ti, en ellos. Padre, bendice a los que en este momento se levantan con corazón decidido y sincero para buscar de ti. Bendícelos, Señor, multiplícales las fuerzas. Auméntale, Señor, el gozo de tu salvación. Y que se vuelvan, además de todo, obreros tuyos, intercesores, Señor, pidiendo por los que están en dificultades para caminar como tú quieres. Señor, tú eres santo y vienes por una iglesia santa. Santa no significa perfecta, pero sí significa que se ha apartado de las contaminaciones. Te bendecimos hoy, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga y gracias, hermanos.